Si en los vídeos anteriores os mostramos cascadas increíbles o templos que parecen flotar sobre el mar, en este nuevo vídeo os llevaremos a descubrir el café más caro del mundo y os revelaremos si nos atrevimos a probarlo o no, debido a su forma de fabricar lo que lo hace tan especial. Además, exploraremos un bosque en pleno corazón de la ciudad, hogar de unas criaturas muy especiales. Nos perderemos entre templos milenarios y, como si eso no fuera suficiente, bajaremos más de 500 escalones para enseñaros un lugar que os dejará sin aliento. Somos Rafa y Javi y esto es Pasaporte sin Límite, Bali. Si en el primer vídeo os mostramos la ciudad de Ubud, la más importante de Bali, ahora empezaremos visitando un lugar que se encuentra en pleno centro de la ciudad, pero que deberemos visitar con mucho cuidado. Y ahora acabamos de llegar al Monkey Forest y ahora vamos a hacer la cola para comprar la entrada. Monkey Forest es una zona natural construida en los años 70 alrededor de 3 templos hinduistas del siglo XV. En esta zona hay más de 1300 monos que son considerados sagrados debido a la mitología y simbolismo de la religión balinesa. Además, este parque cumple una función de conservación natural en la isla, habiendo una gran variedad de plantas autóctonas en la zona. Y ahora que hemos comprado la entrada, estamos ya para allá. Una vaca eléctrica Pone las instrucciones importantes, que es no mirar a los ojos, no llevar bolsa, que se sienta en la curiosidad es abrírtela, no la alimentes, sobre todo que no los acaricies. Los monos están a sus anchas por todo el parque y sin duda es muy curioso de visitar. Hay fotógrafos que le ofrecen comida a los monos para que los turistas se puedan hacer fotos, pero no lo recomendamos por lo agresivos que pueden llegar a ser. Y ahora la verdad es que esto también está muy bien preparado porque estamos ya aquí dentro del Monkey Forest para dar un buen paseo relajadamente y mientras que vamos viendo los monos. Y ahí delante tenemos a 4 monos con una cría enana. Como vemos en la imagen, el mono de la izquierda ha robado una botella de plástico y se la está comiendo, con el riesgo que esto supone. Y aquí conforme vamos andando tenemos sitios como estos aquí, donde están todas las familias con la cría pequeña. Si alguna vez habéis visitado una ciudad donde también había monos en libertad, déjanos un comentario y dinos en cuál fue. También hay pequeños espectáculos como este, donde vemos una criatura llamada Barong, una de las figuras más icónicas de la cultura balinesa. Simboliza el bien y consiste en un ritual para mantener el equilibrio espiritual entre el bien y el mal. Y ahora mismo acabamos de venir a una plantación de café donde nos van a enseñar los distintos tipos de café y además vamos a poderlos probar. Mientras estamos entrando por aquí por el jardín podemos ver todos tipos de plantaciones, como por ejemplo ahí en primer lugar encontramos piñas, después planta de coco, de plátano, cúrcuma. This is coffee bean, and then this is clove. Nos ha explicado que todo esto de aquí es lo que se usa para cocinar los distintos tipos de comida que tiene aquí de Bali. Aunque al entrar nos dieron la bienvenida y nos explicaron la elaboración del café, mejor os lo mostramos después, cuando sepáis por qué el café que producen aquí es tan especial. Y ahora mismo nos acaban de traer al sitio este porque nos van a dar a probar los distintos tipos de café. Y ahora vamos a probar los distintos tipos de café que nos han traído aquí y cada uno de ellos tiene una función, por ejemplo, medicinal. Algunos de ellos, por ejemplo, dicen que a lo mejor que es para el tema del cuidado de la piel, otros para el cuidado del cuerpo. Cada uno tiene, por ejemplo, una función. Y huele bien. Caliente pero bien. Pica mucho. Estamos aquí probando los distintos tipos de café y la verdad es que algunos están muy buenos. Hemos probado uno de aguacate que es increíble, otro también de coco que también está muy bueno, otro de mangostín que es una fruta de aquí de Asia, unos y otros la mayoría nos están encantando. Todos estos son gratuitos y después hemos pedido otro que ese sí cuesta dinero, que son 3 euros por la taza y después os explicaremos el proceso que sigue todo eso. Y ahora mismo nos acaban de traer el café más caro del mundo, se llama Luwak Coffee. El nombre luwak, en español civeta o mangosta, es este animal.
y es el responsable de que este sea el café más caro del mundo. Cogen el grano de café, el animal se lo come, pasa por todo el intestino y después cuando lo expulsan, después lo que hacen es lavar eso a fondo. Y entonces al parecer cuando lo tienen en el intestino es como que le da un sabor especial y como es producido por un animal, pues por eso es el café más caro del mundo. Pensaréis que beberse un café así puede ser poco higiénico, pero todo esto tiene un proceso de limpieza que os vamos a explicar. Cuando limpia sus excrementos, vuelven a aparecer los granos de café, ya que el animal no los digiere completamente. Se encargan de limpiarlos a fondo y por último le quitan la cáscara, por lo que el interior está limpio. Posteriormente lo cocinan y nos muestran cómo ha cambiado el olor que tiene. Y luego lo trituran y al filtrarlo ya está listo para usarse para hacer café. Y vamos a probarlo y va a quitar esta. La verdad es que está bueno, es un poquito fuerte, es como si fuera café puro, sin leche ni nada, pero la verdad es que está muy bueno. Tiene como también como cositas espesas, pero está bueno. Nos gustaría que nos digas algo. ¿Te llamaría la atención probar este café? Déjanos un comentario y nos lo cuentas. Y ahora lo bueno es que nos traen aquí una tienda, por lo cual si nos ha gustado uno podemos comprar el que queramos. Nosotros concretamente el que vamos a comprar es el de aguacate, que la verdad es que estaba increíble. También se puede comprar el café de Luwak, como decimos es el más caro del mundo. Son 250 gramos, cuesta 69 euros. Y ahora mismo acabamos de llegar a un templo que dicen que es impresionante, aquí todas las estatuas y todas las cosas que tiene, pues eso, que merece muchísimo la pena. Para la entrada, que han sido 50.000 rupias. Ahora lo siguiente, para entrar en este templo hay que ponerse una falda. Entonces aquí nos la dan, que está incluido también con la entrada. Y ahora ya nos han puesto aquí la falda, ya vamos a ir a ver el templo, que mirad qué impresionante. Este templo fue construido en el siglo XI y la leyenda popular dice que fue tallado por el mago Kebo Iwa usando sus afiladas uñas contra la roca, al igual que el templo Gunung Kawi que visitamos en el vídeo anterior. El templo donde nos encontramos es del siglo IX-X, un vídeo como varias partes, que es esta de aquí junto con las otras que vamos a ver a continuación. Estamos aquí en esta zona del templo y lo que dice la leyenda es que las personas que beben de este agua, que este agua tiene el poder de rejuvenecer. Entonces lo que tienes que hacer es bebértelo y al mismo tiempo lavarte lo que viene siendo la cara. Esto de aquí se llama Uogaya, pequeño templo. Y aquí dentro encontramos un templo para dioses, como por ejemplo aquí Ganesa. Entonces aquí la gente viene para acá y le pone las ofrendas al dios que ellos quieran. Esta parte de aquí representa a Shiva, por la conexión con la naturaleza, porque cada uno de ellos es el color del fuego, del agua y del viento. La cueva fue descubierta en 1923 por arqueólogos holandeses, mientras que otras zonas como las piscinas y fuentes no fueron descubiertas hasta 1954. Y todo este complejo está dividido en dos partes. Por una parte la parte hinduista y por otra parte la que vamos a ver ahora, que es la parte de Buda. Y ahora junto a este árbol, que es increíble por las raíces que tiene, encontramos este pequeño templo budista donde también eso, pues la gente también deja aquí las ofrendas y todo lo que quiera ofrecer a Buda. Y una cosa del templo budista que hemos visto, y es que todo este sitio es muy característico por lo siguiente. Ahora mismo Indonesia es una república, pero cuando todo esto era un reino, la religión oficial era Indo-Buda. Entonces tenía una mezcla de las dos religiones, con lo cual era una parte dioses de los hinduistas y por otra parte Buda. Cada templo que se visita o en cada cosa importante siempre está lleno de tiendas, como por ejemplo aquí. Son todas cosas de madera muy labradas y son muy bonitas. Esto de aquí se llaman Bali Kulkul, son como dos tubos metálicos estos que suenan en función de lo que vayan a hacer. Por ejemplo, si es una ceremonia, pues suena uno, suena otro, entonces son como sonidos diferentes. Mientras que, por ejemplo, si es una emergencia que hubiera en la zona un incendio o alguna cosa, empiezan a darle súper fuerte como para llamar a toda la población diciendo que vengan para acá. Y ahora mismo vamos a visitar la segunda cascada más grande de todo Bali, que se llama Nunung Waterfall. Y en último lugar vamos a visitar uno de los lugares más conocidos en Bali y de los más fotografiados de Instagram. Estamos bajando hacia la cascada y es que aquí en Bali hay muchísimas escaleras, pero por todas partes, es decir, que no es nada fácil ir por muchas veces cuando se quieren visitar las cascadas y eso, que hay que bajar una cantidad de escalones increíbles. Y vamos, y esto realmente es
completamente sustitutivo a ir al gimnasio. ¿Has visto que rasa el agua? Y después de bajar 1.000.000 de escalones, ya por fin hemos llegado a la cascada de Nun Nun Waterfall, que es la segunda más alta de todo Bali. Y ahora, después de haber llegado, vamos a cruzar este puente para acercarnos aún más a la cascada. Conforme nos acercamos, el sonido del agua es increíble y nos va quedando sin palabras por ese espectáculo tan increíble de la naturaleza. Esta cascada mide 50 metros y está ubicada cerca de pueblos rurales de la isla, donde la tradición y las costumbres tienen hoy en día un gran peso en la zona. Ya aquí junto a la cascada, lo que más nos gusta es que hay muchísimo espacio, que es un espacio muy abierto y además es perfecto para hacerse fotos. Y aunque hay gente bañándose, pero nosotros no lo vamos a hacer porque está bastante fría y bueno, tampoco es muy temprano todavía por la mañana. Y os presentamos a Ari, que es nuestro guía. Él nos ha acompañado durante todo nuestro viaje a Bali y la verdad es que mejor guía que él no hay nadie, porque aparte de ser como taxista, también nos acompaña a cada uno de los sitios, nos va explicando la historia de cada uno de los sitios, así que su mejor compañía que él es imposible. Os vamos a dejar contacto de Instagram en la descripción de este vídeo por si venís a Bali y queréis contactar con él. Este es su back, lo he dicho, everything is fine. Okay. Thank you. Después de subir ya todas las escaleras, hemos contado que son 597 escalones de subida y otros 597 de bajada. Una de las playas más famosas y reconocibles de Nusa Penida. No olvides darle like, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo.